Bendiciones en esta preciosa y hermosa mañana. Que Dios bendiga a cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Voy a leer en San Mateo 24:14. Y será predicado nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús habló muchas veces de que Él se iría. Aleluya. Entonces los discípulos sintieron curiosidad por saber estas cosas y le preguntaron al Señor cómo acontecerían esas cosas. Y ellos le preguntaron aparte y le dijeron: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Hablando ellos del rapto de la iglesia, no estaban hablando de la segunda venida de Cristo en este momento. Jesús comenzó a dar un sinnúmero de cosas que acontecerían en ese tiempo. Ellos dicen: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como yo te decía, Jesús comenzó a decirles a ellos lo que iba a suceder. Ellos se le acercaron a Jesús secretamente, cuando dice aparte, como queriendo, ¿verdad?, decir: nosotros solamente somos los que queremos saber, pero no se lo vamos a contar a nadie. Pero el Señor, conociendo la malicia de ellos, el interés de ellos, no los iba a dejar sin conocimiento, y les empezó a enumerar una cantidad de acontecimientos que acontecerían antes de que el rapto de la iglesia aconteciera. Y véase usted qué interesante, en la palabra del Señor, ellos estaban interesados en saber por qué Cristo había hablado tantas veces de esa situación. Jesús les hablaba en parábolas de las 10 vírgenes, que eso está hablando del mismo rapto siempre. Allá en Apocalipsis 14 también Cristo está hablando de la hoz aguda. Ese es el rapto de la iglesia también. Pero Él les dice que el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento que conocemos nosotros, yo sé que esto va a ser muy, como quisiera explicar, o sea, si yo estoy hablando de esto, esto trae mucho conflicto para la mente religiosa, porque la mente religiosa no ajusta a comprender que va a haber un rapto, que va a haber un arrebatamiento, y para todos aquellos que no entienden
que es arrebatamiento o rapto de la iglesia, que le decimos nosotros. Ese va a ser un acontecimiento que va a suceder donde mucha gente se va a desaparecer en el mundo y entonces, ¿verdad? Va a ser algo curioso lo que va a acontecer. No va a ser una cosa así como hoy en día dicen se perdió un niño allá en tal parte y hay una ley Amber que le dicen alerta Amber que se encarga de denunciar el caso y dicen es un carro de tal y tal y tal y tal y tal y me puedo pasar hasta allá al otro lado diciendo eso. Pero en este momento las noticias van a ser muy alarmadoras, según Jesús está diciendo, porque les está dando una respuesta a sus discípulos, porque no los iba a dejar sin entendimiento. Entonces Él les dice en San Mateo 24, verso 16. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Oiga, no volverá para atrás. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Marcos capítulo 13, verso 17 apoya el declaramiento de Jesús de estas palabras. Entonces, Cristo está diciendo que si alguien les está hablando según el entendimiento de los discípulos, Él dice, lo hace así en la forma sencilla de lo que sus discípulos conocían. Y Él les dice que el que haya ido al campo, es lo que está diciendo Jesús, como a trabajar la agricultura, como a hacer algún trabajo allá, el Señor le estaba hablando en el entendimiento de ellos. No vuelva atrás. Alguien lo va a estar esperando en casa, pero no va a retornar. Es lo que está diciendo el Señor. En los tiempos de nosotros será diferente. Alguien que vaya en su vehículo, en su carro, que vaya para su trabajo, ya sea para el McDonald's, ya sea para el Home Depot, ya sea para la ferretería, Adgood o cualquier otra tienda, o va a buscar una llanta, a buscar un clavo, a buscar chirroc, le decimos acá, a buscar etcétera, 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 etcétera. Porque mucha gente sale por las mañanas a trabajar y entre medio de esos millones que salen a trabajar, también van a salir cristianos. Pero lo que va a acontecer en el rapto de la iglesia va a ser que estas personas que salgan no volverán a buscar nada a sus casas porque el rapto habría acontecido o el arrebatamiento. Mira, hermano, acá la mayor parte de la gente donde yo vivo y en cualquier parte quizás de los Estados Unidos, le llamamos la hora pico y es la hora donde unos salen a las 5 de la mañana de su casa, otros salen
a las 6 y otro quizás a las 6:30 porque se van a juntar en sus trabajos y van a tener que, y van a presentarse a sus tareas laborales. El día que el rapto de la iglesia acontezca, quizás el rapto de la iglesia, estamos poniendo ejemplos, ¿verdad? Voy a poner ejemplos. No es que va a ser así como lo que yo voy a decir, pero el rapto va a suceder en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier semana. Jesús lo ponía y decía, y a la medianoche, dice Jesús, ¿verdad? Tratando de dar un entendimiento de lo que va a acontecer, ¿verdad? Pero yo lo voy a poner de esta forma. Un ejemplo, que todos salieron a trabajar. Como yo dije, unos van al restaurante, otros van a diferentes labores. Y se presentan, digamos, los que salieron, digamos que todos, vamos a poner un ejemplo, que todos se fueron a las 5 de la mañana, van para sus labores a trabajar. El rapto de la iglesia aconteciera, digamos, a las 6:30 de la mañana. Entonces van a venir los patrones, los jefes de ellos, y van a llamar a sus celulares de aquellos que eran cristianos, porque eso va a acontecer con los verdaderos hijos de Dios. Los que estén a medias, los que estén tibios, los que estén fríos, esos no van a participar del rapto de la iglesia. Ahora voy a dar los términos fríos y tibios. Voy a tratar de explicar esto después de lo que voy a decir, porque estoy tratando de enseñar que si el rapto de la iglesia sucediera a las 6:30, entonces va a ser un descontrol tremendo, donde los patrones van a decir, ¿y por qué? Digamos de que en una fábrica trabajan 30 personas y que hay 5 cristianos. En otra trabajan 10 y hay uno. En otra, así, ¿verdad? Digamos, pero va a desaparecer una cantidad de personas en un día. Va a ser grande la cantidad en la forma de que se van a levantar de diferentes partes del mundo, y va a ser bien conocido que se ha perdido una gran cantidad de gente. Y entonces los programas de información, la radio, la televisión, los medios de comunicación, el YouTube, el Facebook, el Internet, el Instagram, todos, ¿verdad?, estarán alarmados dando la noticia, y al principio van a pensar que fue algo normal que sucedió, que bueno, fulano no llegó al trabajo y será que se enfermó o será que algo pasó, pero las cosas cuando ya sean como las 3 de la tarde, digamos, de que fue a las 6 el rapto, pero ya llegando a las 3 de la tarde, van a comenzar las noticias siempre se me van las palabras, amado, a difundir que no fue en realidad que se durmieron, hablando de los verdaderos cristianos, que no fue en realidad que fue que se enfermaron, sino que esto está pasando en todas partes del mundo. Vamos a hacer ejemplos de números. Por ejemplo, van a recopilar toda la noticia. Me imagino, ¿verdad?, que como voy a mencionar el nombre de una persona, a ver si no me manda a echar preso.
Jorge Ramos dice que él es ateo, ¿verdad? Y con eso Dios nos cuenta, como él está en esos programas de noticiero, ¿verdad? Disculpa, Jorge, que te mencione en esta hora. No lo hago con una mala intención, pues tú dices, pero es bueno lo que yo estoy diciendo, por si tú quieres irte en el rapto de la iglesia, tú lo puedes hacer. Él sería uno de los que estaría dando las noticias. Y quizás digamos que estos noticieros empiecen a decir, bueno, allá en Francia, en Italia, en Checoslovaquia, en Austria, en África, están recopilando las noticias en esta hora. Los verdaderos cristianos ya no van a estar ni van a oír esta noticia que se va a dar ahorita. En Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe, en las Islas Antillas, en las Islas Galápagas, en todo rincón de la tierra. Y quizás dieran un número, en tal parte se perdieron. Ellos van a decir que se perdieron, pero no fue que se perdieron, fue que se fueron para el cielo. Se perdieron 1000 personas en tal país. Voy a mencionar nombres para que salga bien. En Europa, en Asia, digamos, vamos a mencionar los países que más se conocen. En México desaparecieron 1000 y fue como a las 6:30 de la mañana. Ya están dando las noticias como a las 3 de la tarde. Oiga, qué tremendo. Allá en Guatemala, 800. En Honduras, 500. En Argentina, 200. Como decimos, en ese país que tanto amo, en Brasil, otros 500. Allá 200. Y allá en otra parte, y etcétera, 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 han desaparecido miles de personas. Y lo raro es, van a decir los noticieros, que se han perdido como a las 6 de la mañana. Aconteció esto, fue a las 6 de la mañana, porque todos los jefes van a dar la misma información de lo que sucedió, de lo que aconteció, porque la palabra de Dios dice acá que no volverán atrás. Dice, oiga bien claro lo que dice el verso, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. Aleluya. Qué terrible, amados hermanos. Qué horrible noticia la que Cristo le estaba dando a sus discípulos. Yo te estoy hablando de algo que es tan real para todos aquellos que hemos creído en las promesas de Cristo, que dijo en San Juan 14:1 en adelante. Jesús dice, me voy a preparar lugar para vosotros, y cuando esté preparado, entonces vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hablando Cristo del rapto de la iglesia ahí, que todos los que han creído en Él, viene la hora. Él dijo, y viene la hora. Y la hora es cuando los verdaderos, dijo allá, con adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Viene por cristianos encendidos en el espíritu. Y hoy voy a explicar
ya que Jesús dijo estas cosas, que Él viene, aleluya, por cristiano encendido en el Espíritu. La hora es, dijo Cristo, aleluya, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que se adorará en cualquier rincón de la tierra que se le presenta la palabra de Dios a X persona, aleluya, y acepta a Cristo. Ese puede adorar al Señor en su iglesia, en su casa, donde quiera que esté, a buscar la presencia de Dios. Cristo viene por cristianos que están fervientes, encendidos, que visitan una iglesia, que están fervientes en sus cultos, que aleluya, que no se pierden un culto. Cristo viene por cristianos que aleluya, que han tomado una determinación por servirle. Ay, perdona que me aceleré un poco, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, hoy voy a explicar, habiendo explicado lo que va a acontecer en el rapto de la iglesia, y esas noticias estarán ya en todo esto. Ya la tierra ya se quedó en la gran tribulación, porque el día que Dios saque la iglesia de la tierra, entonces ahí comienza la gran tribulación. Allí comienza el ansiado gobierno que están esperando las naciones, que le llaman el gobierno mundial, donde habrá un solo líder mundial que liderará la tierra, y ese es el diablo metido en un hombre, gobernando, y empezará a poner sus leyes pesadas. Él no va a querer que, aleluya, que aquí hayan religiosos. A todos los va a unir en una sola religión para que lo adoren a Él, porque Él se va a hacer pasar como Dios, como dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, y será objeto del culto. Daniel 11:37 dice, hablando del anticristo, dice así: y del Dios de sus padres no hará caso. O sea, que Él no viene a obedecer leyes, Él viene a poner nuevas leyes. Él viene con un poder engañoso, dice Tesalonicense, aleluya, y hará llover, dice Apocalipsis, si es posible, va a hacer llover fuego del cielo a través de las computadoras, a través de la ciencia que está aumentada. Es el anticristo. Amado hermano, en el libro de Apocalipsis encontramos nosotros a Cristo Jesús dándonos un consejo a través del Espíritu Santo, a través de sus siervos. Y dice Él: te prefiero, dice, hablando de los tibios. Dios quiere que el pueblo del Señor esté ferviente. Él viene por un pueblo que esté calientito, buscando su presencia. Mira, cuando el Espíritu Santo, aquí yo predico 30 minutos y yo siento que es como si he predicado un segundo. Dice la Biblia allá en... Todos están alegres porque piensan de que no voy a explicar lo del tibio y del frío. Voy a hablar de eso, y ahí es donde no les gusta. Dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses, segunda de Timoteo 4:2, que prediquemos la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Mira yo qué horas estoy predicando la palabra del Señor. Y yo no lo hago porque me pagan. Yo lo hago porque hay un Dios que
que me mueve a hacer estas cosas. Y quiero decirte algo, y no me importa lo que piense la gente, yo no estoy por lo que piense la gente. Si piensas mal o piensas bien, o dice que yo soy un loco, desquiciado, pues yo tengo mi manicomio, pero yo estoy predicando a esta hora. Antes de comenzar a predicar la palabra del Señor, aunque usted no lo crea, había una noticia que salía en un periódico que decía, aunque usted no lo crea, pues hoy yo voy a usar esa expresión, aunque usted no lo crea, Dios me mostró en una visión antes de comenzar este mensaje y vi un hombre que está muerto. Está muerto. Y le dije al Señor, le pregunté que quién era ese hombre. Y el Espíritu Santo me hizo sentir que ese es el anticristo, que va a resucitar para comenzar a gobernar la tierra. Es el gran milagro que va a acontecer. Yo lo miraba, está muerto, y van a dar esa noticia porque va a venir un falso profeta que supuestamente va a hacer el milagro para darle vida. Y yo lo vi clarito, el Señor me lo mostró. Y por esa es la razón. El hombre está ahí, está acostado en una cama, yo lo vi en la visión. Y no importa lo que tú pienses, mi manicomio está